en Marcos capítulo 9. Hoy estaremos concluyendo el capítulo 9 con la ayuda del Señor y vamos a orar para pedir su asistencia. Estaremos concluyendo el capítulo 9 y si Dios nos lo permite volveremos a reencontrarnos en Marcos en enero, ya que el próximo domingo pues tenemos el servicio donde recordamos también el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por hoy estaremos viendo el tema del reino de Dios y sus valores esenciales. El reino de Dios y sus valores esenciales. Y vamos a estar leyendo del verso 30 al 50. Dice la palabra del Señor. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esa palabra y tenían miedo de preguntarle. Verso 33. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Verso 38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Señor, oramos que tu presencia sea manifiesta en nuestras vidas a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu aplicando tu poderosa palabra en nuestras vidas. Rogamos, Señor, que hables a nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento espiritual, que abras nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, para contemplar tu gloriosa verdad. Llévanos a ti, guíanos a ti, oh Señor. Revélate, Señor, a nuestras vidas. Enséñanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si es primera vez que nos visitas o no has podido acompañarnos desde el principio de la serie de Marcos, permítanme decirles que a inicio de este año 2023 nosotros comenzamos a estudiar el Evangelio de Marcos.
Marcos escribió a una audiencia mayormente gentil, a cristianos que se encontraban en Roma. Y Marcos escribió con la intención de demostrar que Jesucristo, aquel que fue crucificado en aparente debilidad a la verdad, era Dios mismo. Verdaderamente Jesús era Dios. Y lo que hemos visto desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9 es el cumplimiento de las profecías de Dios en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos visto a través de los capítulos del 1 al 9 su manifestación gloriosa mediante el despliegue de su poder, por ejemplo, sobre la enfermedad. Hemos visto cómo ha tenido misericordia de todo tipo de personas, ha sanado todo tipo de enfermedades. También ha mostrado su poder sobre la creación al detener los vientos, ha caminado sobre el agua y ha sacado demonios de personas en muchas ocasiones. Pero sin duda, mis hermanos, uno de los momentos cumbres durante el ministerio de Jesús es aquel que estudiamos hace 2 semanas atrás, el cual fue el de la transfiguración en el monte Hermón. Delante de sus 3 discípulos mostró ahí Jesús su gloria, mostró su divinidad de una manera hasta este momento nunca antes vista por sus discípulos. Jesús bajó de esa montaña después de haberse transfigurado y posteriormente sanó a un muchacho que tenía demonios, que es el pasaje que nuestro hermano Leo compartió. En ese pasaje Jesús nos enseñó que la verdadera fe es aquella que confía y descansa en Él. La verdadera fe es aquella que en ocasiones ciertamente puede tambalear, sin embargo, esta permanece. Ahora bien, el pasaje que nosotros hemos leído de esta pasaje forma parte de una nueva etapa ministerial de nuestro Señor y Salvador Jesús. Jesús hasta este momento ha estado predicando alrededor de Capernaum y en el norte de Betsaida. Posteriormente pasó al área de Cesarea de Filipos, que es donde mayormente predomina gente gentil. Ahora, a partir de este momento, Jesús baja de ese norte donde estaba la mayoría de gentiles y va a comenzar ahora a dirigirse hacia Jerusalén, donde él sufrirá a manos de los líderes de Israel. Pero antes de que suceda eso, Jesús aprovecha el tiempo en el camino para enseñarles a sus discípulos y prepararlos para todo lo que le va a acontecer. Así que él comienza esa preparación hablándoles sobre el reino de Dios y sus valores esenciales. Y eso es lo que nosotros tenemos, hermanos, en este pasaje, en estos versos que hemos leído. El primer valor esencial sobre el reino de Dios, el cual vamos a estudiar, es que no hay salvación sin cruz. No hay salvación sin cruz, y eso está en los versos 30 al 32. Pero leamos versos 30 y 31 nuevamente. Habiendo salido de allí, o sea, de la región del norte de Cesarea de Filipos, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Cuando descienden entonces, hermanos, del monte Hebrón, eso es lo que tenemos acá en el contexto. Desciende Jesús del monte Hebrón. En el camino se encuentra a este padre que tenía un hijo endemoniado. Jesús lo sana porque este hombre mostró fe en el Señor Jesucristo. Y ahora lo que hace Jesús es bajar, dirigirse hacia Jerusalén, pero primero pasa por la región de Galilea. Y ahí Jesús nuevamente, mis hermanos, nuevamente les comienza a hablar acerca de su inminente muerte y su resurrección. Y esta es la segunda vez que Jesús les dice lo que va a sucederle. Dice el verso 32
que ellos no entendían nada, a pesar de que ya era la segunda vez que les decía. Verso 32. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo preguntarles. Podemos imaginarnos, por lo que vemos en el pasaje, que los discípulos no entendían absolutamente nada. Y sin duda, mis hermanos, unos a otros, ellos se decían: algo está pasando con Jesús. ¿Se pueden dar cuenta? Algo está pasando con el maestro, porque a cada rato nos está hablando y diciendo cosas que la gente no entiende y tampoco nosotros lo entendemos. A cada rato, observen, a cada rato Jesús nos está hablando que va a morir, que va a ser entregado en manos de hombres y que lo van a matar. ¿De qué está hablando Jesús?, se preguntaban a sí mismos. Ellos no entendían, pero a su vez tenían miedo preguntarle. Ahora, hermanos, como nosotros ya conocemos la historia completa, o sea, sabemos de qué está hablando Jesús acá, podemos nosotros explicar lo siguiente. Hasta este momento es claro que los discípulos siguen teniendo una mentalidad errada acerca del Mesías. Ellos continúan con una mentalidad errada acerca de Jesús. Ellos continúan con la idea de un Mesías triunfalista, de un Mesías que vendría a conquistar a fuerza de espada. En otras palabras, ellos pensaban hasta este momento que Jesús libraría a Israel de la opresión del gobierno romano. Ellos no se imaginaban, por supuesto, a un Mesías que habría de sufrir, y mucho menos que fuese a morir de la manera más horrible como morían, solamente los peores malhechores de la época. Eso escapaba de su mente, esto escapaba de su comprensión. Así que es evidente que estaban perdiendo de vista que el sufrimiento de Jesús era un requisito previo antes de la victoria. El sufrimiento, hermanos, es un tema que va en contra de nuestra naturaleza, ¿cierto? Hablar del sufrimiento es un tema que va en contra de nuestra naturaleza humana y también, por supuesto, iba en contra de la naturaleza de los discípulos. Mas Jesús sabía que no podía evitar la muerte. Su muerte, mis hermanos, era necesaria para pagar por los pecados del mundo, algo que ellos estaban ignorando, algo que ellos estaban perdiendo de vista. Jesús era inocente, pero daría su vida en la cruz para pagar por los pecados de pecadores culpables como nosotros. Así que Jesús no evitaría la muerte, sino que Él conquistaría mediante su muerte. Y ese es el primer valor esencial en el reino de Dios. No hay salvación sin cruz. No hay salvación fuera de Jesús. Muchas personas que rechazan el cristianismo tienen como argumento el que les es imposible creer que solamente a través de Jesús las personas puedan ser salvas, dejando por fuera las demás otras religiones. Y por supuesto, hermanos, la respuesta de Jesús es contundente a esos argumentos. Usted conoce Juan 14:6. Yo soy el camino, dice el Señor. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y hermanos, es precisamente porque no hay nadie que pueda pagar por nuestros pecados fuera de Jesús. Por eso no hay salvación fuera de Jesús. Por eso las otras religiones quedan por fuera. Porque no hay nadie en este mundo que pueda pagar por los pecados de nosotros, del mundo. Solamente ha habido uno, y es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fuera de Jesús no ha habido nadie, no lo hay y no lo habrá. Al reino de Dios, por tanto, se entra por medio de la fe en Jesucristo, porque precisamente a eso vino a este mundo, a dar su vida en rescate de muchos. Los discípulos hasta este momento no se daban cuenta que Jesús les estaba hablando
de que le era necesario padecer, porque de otra manera, hermanos, ni ellos como discípulos, ni nosotros, ni ninguna otra persona podría salvarse. Nadie puede entrar al reino de los cielos si no es por los méritos de Jesús. No hay salvación sin cruz. Incluso más adelante, los discípulos escriben también, hermanos, que es necesario que nosotros entremos al reino de los cielos por medio de muchas tribulaciones. Eso es algo que como cristianos vamos comprendiendo con el tiempo, que los sufrimientos forman parte de nuestra vida. No es que Dios se goza de nuestro sufrimiento. Vivimos en un mundo caído, en un mundo roto. Las adversidades, los problemas tocan a nuestra vida en cualquier momento. Pero amados, el ejemplo que nosotros tenemos, el mayor ejemplo que nosotros tenemos precisamente de eso, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él sabía que antes de la victoria, Él tenía que pasar por el sufrimiento. Pero precisamente Jesús dio su vida para salvarnos de nuestros pecados. Y esa es la gloriosa esperanza que nosotros tenemos en Cristo. Nuestra vida no está sujeta a este mundo solamente. Nosotros ya formamos parte del reino de Dios. Solamente esperamos su segunda venida, amados. Así es de que nadie puede entrar al reino de los cielos si no es por los méritos de Jesús. No hay salvación sin cruz. Para muchos el tema del sufrimiento, que ya lo hemos tocado anteriormente, es un tema que es ajeno para muchas personas que se consideran cristianas. Si están pasando por algún sufrimiento, inmediatamente adjudican ese sufrimiento a has de estar en algún pecado. Has de estar sufriendo porque hiciste algo. Hermanos, no necesariamente, insisto, vivimos en un mundo caído. Así es de que en este mundo tendremos aflicciones, mas de todas ellas el Señor nos librará. Amén. Por eso el mensaje central del evangelio, del cristianismo, es la cruz de Cristo. Dios en Cristo Jesús operó nuestra redención. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dijo lo siguiente, 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Gloriosa verdad. Así es de que ese es el primer valor esencial en el reino de Dios, lo cual vuelve a reafirmar el Señor Jesús. No hay salvación sin cruz, no hay salvación fuera de Jesús. Y de esta manera, repito, hermanos, está sirviendo para prepararlos a los discípulos, para prepararlos a lo que va a venir adelante, lo que va a suceder en primer lugar en Jerusalén con Jesús, pero también posteriormente ellos tendrán que enfrentar sufrimientos al identificarse con la causa de Cristo. Y eso tiene muchas aplicaciones para nuestra vida, como las que ya he mencionado, hermanos. El segundo valor esencial del reino de Dios está en el verso 33 al 37. El que quiera ser el mayor en el reino de Dios debe ser el servidor de los demás. Verso 33 y 34. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputáis o qué disputabas entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Por imposible que nos parezca, hermanos, los discípulos no entendían la teología de la cruz. Es evidente porque ellos estaban discutiendo entre ellos mismos quién era el mayor, quién era el más importante dentro de ese círculo de los 12. Anteriormente, los discípulos, si recuerdan ustedes, trataron de sacar demonios de personas, pero no pudieron. Pero anterior a ese contexto, ya ellos habían sido enviados por Jesús a las aldeas a predicar y a sanar enfermos, ¿recuerdan?
Y en ese momento los discípulos sí pudieron sacar demonios, expulsaron demonios de personas y sanaron enfermos. Así es de que, hermanos, muy posiblemente entre algunos de ellos se estaban jactando de tener más poder que otros. Esa es una de las posibilidades. Otra posibilidad de lo que sucedió fue algo así como, nosotros tres fuimos con Jesús al monte Hermón. Y nosotros vimos la transfiguración gloriosa de Jesús, pero ustedes no. O sea, somos los chipilones, somos los chiqueados del Señor. ¿Ya ha visto usted actitudes de creyentes así? Ay, es que el Señor me trae aquí, soy el chiqueado del Señor. Y se llenan la boca. Bueno, hermanos, muy posiblemente acá estaba la misma actitud dentro de los discípulos. ¿Quién es el mayor entre nosotros? Y digo, son posibilidades estas que he mencionado, de lo que pudo haber desatado esa discusión entre ellos. Lo que queda claro, mis hermanos, es de que ellos estaban discutiendo entre sí quién era el más importante. Así que cuando Jesús llega a Capernaum, posiblemente la casa de Pedro, les preguntó lo siguiente: ¿qué estaban discutiendo entre ustedes? Cuando venían por el camino, qué es lo que ustedes estaban discutiendo? Dice Marcos que a la pregunta de Jesús, ellos se quedaron callados. Bueno, hermanos, en primer lugar debo decir que por obviedad, esta pregunta que suelta Jesús a sus discípulos no es porque quiere averiguar de qué estaban hablando, los vi hablando. Por supuesto, Jesús sabía que ellos estaban discutiendo. Jesús es Dios. Ya hemos visto con anterioridad de eso. Puede discernir los pensamientos de las personas, puede discernir lo que se levanta en el corazón de los hombres. Jesús sabía lo que ellos estaban discutiendo. Así que ellos se quedaron callados ante la respuesta de Jesús, porque sus corazones habían sido expuestos a la luz. Sus intenciones egoístas de los discípulos estaban al descubierto. Hermanos, eso es claro en este pasaje. Quedan al descubierto ellos. Su corazón queda descubierto inmediatamente. Sus intenciones egoístas están a la luz, están flotando delante de ellos. Por eso se quedan callados. Iglesia, piensen en esto. Jesús les acaba de hablar que iba a ir a la cruz, que iba a ir a Jerusalén y allá iba a ser entregado por los líderes principales de Israel, que iba a sufrir la muerte más horrible, muerte de cruz. ¿Y qué es lo que vemos acá? Ellos están discutiendo con orgullo y con altivez quién de ellos es el más importante. El orgullo es uno de los pecados más comunes y arraigados en nuestra naturaleza humana. Hermanos, es uno de los pecados más antiguos, tan antiguos como cuando fue la caída de Lucifer. Ese mismo pecado fue precisamente el que llevó a nuestros primeros padres a quedar fuera de la presencia de nuestro Dios. Y la realidad es que este pecado es tan conocido por cada uno de nosotros también. Porque, hermanos, ustedes y yo sabemos que es una lucha constante con eso. Unos en una proporción mayor, por supuesto, otros en una proporción menor, por supuesto. Pero al final de cuentas, ahí está. Todos nos consideramos mejores que otros o más merecedores de mejores cosas de lo que hemos recibido. E insisto, unos en una mayor proporción, otra en menor, pero al final de cuentas, ahí está. Lo conocemos. Este pecado del orgullo y de la altivez, incluso podríamos considerarlo
como una barrera que en muchas ocasiones nos mantiene distantes del arrepentimiento delante de Dios y también del amor al prójimo. En otras palabras, ¿por qué cuando una persona, cuando tú o yo vemos nuestro pecado flagrante delante de nosotros, sabemos que nos va a ocasionar un mal a nuestra vida, porque Dios odia el pecado, tiene consecuencias en diferentes proporciones? Lo vemos, lo sabemos, el orgullo, la altivez y todos los pecados que conocemos. ¿Qué es lo que nos impide ir delante de Dios y decir: Señor, ten misericordia de mí, perdóname? Señor, yo sé que esto te ofende a ti y me hace un mal a mí también, que esto no te glorifica. ¿Qué es lo que nos impide ir de esa manera delante de Dios, amados? Precisamente el orgullo y la altivez. Así que quiero hacerte esta pregunta: ¿qué es lo que te impide reconocer tus pecados delante de Dios? ¿Qué es lo que impide? ¿El orgullo? ¿La altivez? El creer que somos mejores que otros. Uno de los engaños más grandes del pecado es llegar a creer: ay, este pecado que yo estoy viviendo, no soy el único. Te aseguro que hasta el pastor. Hermanos, ¿qué es lo que te impide reconocer tus pecados delante de Dios? Insisto, no hay otra cosa. Es el orgullo y es la altivez. Eso es lo que nos impide acercarnos a Dios, a ti y a mí. ¿Qué es lo que te impide amar y respetar, por ejemplo, a tu prójimo, a tu cónyuge, a los que están a tu alrededor? ¿Qué? El orgullo y la altivez. Y eso es lo que estaba evidente, mis hermanos. Eso es lo que estaba evidente en los corazones de los discípulos de Jesús en ese momento. El orgullo y la altivez. Así que Jesús está dentro de la casa. Y lo que hace ahora es, dice el pasaje, sentarse. Y luego, después de sentarse, les dice: vengan aquí. Yo me imagino a Jesús con mucha ternura. Dios es paciente. Dios es sumamente paciente. Ciertamente Dios no contenderá con el hombre para siempre, pero Dios es muy paciente. Llama a sus discípulos y les dice: permítanme sentarme. Ahora sí, vengan acá, acérquense acá, por favor. Y ahí es donde les dice lo siguiente. Verso 35. Él se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. Lo que Jesús está haciendo aquí es, hermanos, voltear los valores errados de los discípulos, y por extensión, si nosotros también tenemos nuestros valores errados, pues también voltearlos. Las aplicaciones de Jesús son claras con lo que está diciendo. Número 1, en el reino de Dios, quien quiera ser el mayor, quien quiera más preeminencia, debe ser el servidor de los demás. Esto, hermanos, esto que Jesús está diciéndonos acá, es chocante para el mundo. Lo sabemos. E incluso podría ser chocante para algunos de ustedes que están acá sentados y son honestos. Hermanos, ese es un valor contrario al del mundo. No debería serlo para un creyente. Los valores del mundo son contrarios a los del reino de Dios. En el mundo, por ejemplo, el más importante es servido. En el reino de Dios, el más importante es el servidor de los otros. Así que Jesús está apuntando a que el único estandarte de grandeza levantado por Él mismo como una bandera es la bandera de la humildad.
Jesús es claro y contundente con sus discípulos y con todos nosotros también por extensión. Si alguien quiere ser el primero, debe ser el último, el servidor de todos. La idea de grandeza en el mundo es ejercer poder sobre los demás, ¿cierto? Porque en el mundo las personas aspiran a ser reconocidos, ser poderosos, tener fama, tener dinero. ¿Por qué? Para tener más dominio sobre personas. Que sean más respetados, que sean tratados como dioses. La idea de grandeza en el reino de Dios es servir a otros. Eso es lo que Jesús está diciendo. La ambición y deseo impuro del mundo es recibir honra y atención. Mas el deseo de un cristiano debe servir a otros en lugar de servir o ser servido por otros. El punto aquí, hermanos, es que Jesús está apuntándonos a tener una actitud de humildad, el ser humildes. Aquí está apuntando a sus discípulos y por extensión a nosotros. Este es uno de los valores dentro del reino de Dios. La altivez, el orgullo, eso no cabe dentro del reino de Dios. No debe ser jamás un distintivo de un discípulo de Jesús. En segundo lugar, Jesús también aquí está apuntando a hacer las cosas correctas por los motivos correctos. Porque también, hermanos, nos podríamos engañar y decir, yo estoy sirviendo porque a mí me gusta servir a los demás, cuando la realidad es de que podríamos estar haciendo las cosas correctas por los motivos incorrectos. En otras palabras, su motivación a servir a otros debe ser Cristo. Nuestra motivación, mis amados, debe ser Cristo. Esa es la mayor motivación de un cristiano. ¿Por qué servimos a otro? Por Cristo. Si usted sirve a otros, dice Jesús, usted será el mayor delante de los ojos de Dios. Ahora bien, algo también muy importante es entender lo siguiente. Ser servidor de otros no significa tener una posición insignificante o ser un insignificante. Tampoco el ser servidor de otros implica que tengamos que andar con una falsa humildad, con la cabeza agachada. No, hermanos, no está hablando Jesús de eso. Tampoco está diciendo que no deberíamos tener aspiraciones a ciertas posiciones en el ámbito social y tampoco en el ámbito de la iglesia local. Jesús está enseñando aquí a sus discípulos y también a nosotros que estemos donde estemos, sea en el área en la cual tú te encuentras, en la cual yo me encuentro, sea en lo civil, en lo religioso, cualquier cosa que tú hagas, deberíamos tener una actitud de humildad, una actitud de constantemente ver cómo servir a los demás. Y lo vamos a hacer, vuelvo e insisto, es lo que Jesús nos está enseñando, es porque queremos desear o deseamos agradar a nuestro Dios, no al mundo. Lo que usted y yo entonces deberíamos hacer es servir a otros. Lo que debería importarnos a ti y a mí, mis amados, no es ser aplaudidos por el mundo, ni ser aprobados tampoco por el mundo, sino ser aprobado por nuestro Padre que se encuentra en los cielos. Esa debería ser la actitud. Amén. Ese es nuestro segundo valor. El mayor en el reino de Dios es el servidor de los demás. Y hay un gozo, mis amados. Y hay un gozo, lo sabemos. Y no está de más. Jesús nos vuelve a enseñar acá. Hay un gozo, hay plenitud de gozo cuando nosotros servimos a los demás por los motivos correctos, que es la gloria de nuestro Dios, y eso es lo que nos impulsa. Volviendo a nuestro pasaje, vemos que enseguida Jesús hace lo siguiente para enseñar el tercer valor esencial dentro del reino de Dios. Los más pequeños son los más importantes. Verso 36 y 37. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos.
y tomándole en sus brazos, les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. En lo personal, hermanos, creo que Jesús está hablando, en primer lugar, de la importancia de los niños dentro del reino de Dios. En aquellos tiempos, en los tiempos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, los niños no eran bien tratados en el contexto de la sociedad, no eran tomados muy en cuenta. No eran muy valorados sino hasta que ellos cumplieran cierta mayoría de edad o hasta que cumplieran ciertos requisitos dentro de la sociedad, como valerse por sí mismos y cosas así. Eso, hermanos, mayormente estaba no solamente en el contexto judío, porque sí existía, pero mayormente estaba en el contexto de los griegos y de los romanos. Así que lo que Jesús está haciendo acá, considero, es de que está valorizando a los niños. Y por eso toma a un niño, lo pone de ejemplo y dice que aquellos que pensaban en la sociedad que los niños eran insignificantes, a la verdad son absolutamente más importantes en el concepto de la sociedad. Y eso es una gran lección para nosotros como cristianos. Rápidamente les voy a decir, nada más citando un ejemplo. ¿Por qué el aborto en nuestra cultura es tan aplaudido y es tan soportado? Incluso le meten tanto dinero a los hospitales para que las mujeres vayan y aborten. ¿Por qué? Precisamente porque en la mentalidad de nuestra cultura, un niño no es importante. Por supuesto, a un feto, a un bebé en el vientre de la madre solamente dicen, son células. No tiene vida. Incluso si ya tiene avanzados meses de edad. Hermanos, desde la concepción se ha formado un ser humano. Niños de cualquier edad son importantes dentro del reino de Dios. Para Dios es importante la vida de los niños. Los niños son amados por Dios. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, también Jesús está tomando a un niño y poniéndolo en sus brazos para ilustrar lo siguiente. Uno de los valores esenciales dentro del reino de Dios es la humildad, como ya he dicho. Todos aquellos que se consideren seguidores de Jesús debemos caracterizarnos por la humildad. Usted sabe la actitud de un niño cómo es. La actitud de un niño es de humildad, de dependencia, así como un niño descansa en los brazos totalmente de su madre. Y esa actitud del niño, tristemente, no era la característica de los discípulos de Jesús. Y muchas veces no es lo que nos caracteriza a nosotros. Debemos ser honestos, hermanos. Los discípulos de Jesús están acá discutiendo quién es el más importante. Y con esa actitud, ¿qué es lo que estaban mostrando? Menosprecio hacia los demás. Estaban menospreciando a los demás, haciéndolos sentir inferiores, menos importantes. Así que la pregunta para usted y para mí es la siguiente: ¿cuál es la actitud que te está caracterizando ahora? ¿La actitud de los discípulos o la actitud de un niño? Ser grande en el reino de Dios es cuidar de aquellos que son menospreciados, es cuidar de aquellos que están necesitados. Los más pequeños, los que mantienen una actitud de humildad, son los más grandes en el reino de Dios. Y los que parecen más insignificantes en el reino de Dios, a la verdad, hermanos, son los más importantes. Por eso en otras ocasiones hemos dicho, no solamente en el contexto de la iglesia local, donde nosotros podemos a veces menospreciar ciertas tareas dentro de la iglesia, ¿no?
hay lugares donde les preguntas, ¿y qué haces tú en la iglesia? ¿Sirves en algo? Oh, sí, abro las puertas para los que van llegando. Ah, eso. Hermanos, eso es una actitud sumamente arrogante, de menosprecio. Los que parecen a nuestra vista los más insignificantes, dice Jesús, a la verdad son los más importantes dentro del reino de Dios. Más adelante Jesús va a decir, el que regala un vaso de agua me lo hace a mí. El cuarto valor esencial dentro del reino de Dios que podemos aprender es el de la unidad por encima del exclusivismo. La unidad por encima del exclusivismo. Y eso está en el verso 38. En adelante, verso 38. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. ¿Qué vemos acá? Nuevamente, hermanos, vemos el pensamiento errado de los discípulos, un pensamiento sectario. Esto muestra nuevamente que los discípulos no entendían nada, puesto que continuaban mostrando un espíritu divisivo, de separación, al sentirse más importantes que otros, por el hecho de no pertenecer al grupo cercano de Jesús. Juan se acerca y le dice, Maestro, fíjate que allá miramos a un hombre que andaba echando fuera demonios y decía, en el nombre de Jesús, salgan fuera. Y lo vimos y fuimos, le dije, ¿tú qué? ¿Por qué? ¿Quién te dio esa autoridad? Tú ni eres parte de nosotros, de los 12, así es de que te lo prohibimos. No hables de Jesús. No hagas eso. La respuesta de Jesús, verso 39 al 40. Pero Jesús les dijo, no se lo prohíbas, no se lo prohíbas, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Lo que Jesús está enseñándoles, hermanos, es tolerancia y amor a aquellos que, aunque no pertenezcan a nuestro círculo cercano, deben ser bien recibidos y aceptados. Jesús nos está enseñando que el cristianismo, hermanos, el cristianismo es mucho más grande de lo que nosotros podemos pensar o incluso percibir. Eso es algo que muy comúnmente perdemos de vista. El cristianismo es algo mucho más grande de lo que nosotros podemos pensar o percibir. Aquí Jesús está combatiendo algo sumamente peligroso, lo cual es el sectarismo religioso. Si usted puede ponerle ahí cuidado con el sectarismo religioso como un tema, incluso ese podría ser un tema solamente de este pasaje. El sectarismo religioso es cuando llegamos a creer que solamente nosotros somos los dueños de la verdad, que si alguien cree diferente a nosotros está errado y no debe ser aceptado y no debe ser recibido tampoco de ninguna manera por nosotros. Así que Jesús está enseñando que Dios obra a través de hombres y mujeres, aun cuando no creen exactamente las mismas cosas que nosotros creemos. Ahora bien, algo sumamente importante es explicar lo siguiente para que no se malentienda. Jesús no está hablando que debemos recibir o aceptar o tener ecumenismo con falsas religiones o sectas religiosas. Porque, hermanos, debemos ser claros en esto. Jesús no tiene comunión con las doctrinas erradas, sino todo lo contrario. Jesús las reprueba contundentemente. Amén. Sí, porque de pronto ustedes escuchan, y más por las redes sociales, no, la unidad por encima de todo, y vamos a unirnos, y todos aquí, tipo de creencias. No. Cuidado, Jesús no está enseñando esto. Jesús no aprueba el universalismo ni el ecumenismo, ya que no hay unidad espiritual fuera de la verdad. A lo que sí Jesús está haciendo referencia
Es el valor de unidad de la fe cristiana en cuestión fundamental con otros creyentes fuera de nuestro círculo. Porque hermanos, como ustedes pueden ver, este es un hombre que anda haciendo trabajo evangelístico. Es un hombre que ha puesto su fe, su confianza en Jesucristo. De alguna manera el mensaje del evangelio le ha llegado. Puede ser que escuchó a Jesús mismo o a alguno de los predicadores ambulantes que ya comenzaban a andar por la zona. Y este hombre un día puso su fe y confianza en el Señor. Y comenzó a creer en el poder manifiesto de Dios, en su gracia, en su bondad derramada para con todo tipo de personas. Y anduvo ahí. Hermanos, Dios nos enseña, Jesús nos enseña que Dios usa a quien Él quiere y en la forma que Él quiere, siempre y cuando, por supuesto, sea un fiel creyente discípulo del Señor Jesucristo. Eso es manifiesto. Por eso constantemente en otros pasajes nosotros hacemos énfasis, hermanos, de que el poder no radica en el pastor, no radica en los líderes. Hay funciones específicas que dentro de la iglesia tenemos. Sin embargo, Dios usa tanto hombres como mujeres. Y Dios escucha las oraciones de sus santos. Por supuesto, no estoy diciendo que no puedan venir, pastor, ore por mí. Por supuesto, es una tarea que Dios nos ha entregado y nos ha dado, orar por los unos por los otros. Pero hermanos, eso es lo que Jesús está enseñando aquí. Cuidado con el sectarismo religioso, cuidado con las divisiones, que constantemente son piedra de tropiezo para muchos. En otras palabras, una persona que cree en las cuestiones fundamentales de la fe cristiana será recompensado por Dios en esta vida y en la venidera. Por eso Jesús dice lo siguiente, verso 41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua, observe, en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Qué gloriosa verdad. Muchas veces, hermanos, como hablamos y enfatizamos, porque la Biblia lo enfatiza, salvación a través de la fe en Jesucristo, solamente por medio de la fe y por gracia, por la gracia de nuestro Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, podemos irnos a los extremos y decir, no, las obras no son importantes. Bueno, por eso Santiago tuvo que escribir la carta, Santiago. Ciertamente las obras no nos salvan. Sin embargo, amados, no perdamos de vista que Jesús también está enseñando acá que las obras que tú y yo hacemos tienen recompensa. Dios se glorifica. Las obras que tú y yo podamos hacer, Dios se glorifica en ello. Tienen recompensa en esta vida y en la venidera. Así es de que tomando lo que hemos visto, podrá tener un equilibrio. Las motivaciones no son el ser visto, no son el ser reconocido, sino ¿quién? Cristo el Señor. Amén. Quinto y último valor esencial dentro del reino de Dios. Y no menos importante. Santidad. Y eso está, hermanos, de los versos 42 al 50. Lo leeré, mis amados, y voy a hacer un resumen de esto. Me encantaría dar un sermón solamente de este pasaje, también como de los otros. Pero si no, va a venir el Señor Jesucristo y nos va a encontrar todavía en Marcos. Tenemos que avanzar. ¿Ok? Verso 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga.
Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Recuerden, mis hermanos, el contexto. Los discípulos anteriormente no entendían acerca de la teología de la cruz, el sufrimiento de Cristo. Entre ellos había orgullo, había altivez y rechazaban a todos aquellos también que no pertenecían a su grupo cercano. Así que ha llegado el momento de llamar su atención a sus propias vidas. Recuerden, Jesús está preparando a sus discípulos para todo lo que va a acontecer. Ellos serán los encargados de continuar predicando el evangelio, el cual ellos han creído. Caerá sobre sus vidas la responsabilidad, hermanos, de la iglesia de Cristo. Y así fue. Pero ellos tenían que entender algo sumamente importante, que muchas veces nosotros, hermanos, precisamente y producto por nuestro propio pecado, podemos empañar nuestros ojos, podemos empañar nuestra vista espiritual, podemos perder de vista lo siguiente: la santidad en nuestra vida cristiana es sumamente importante. Santidad, sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Así que es un llamado aquí de Jesús a tener cuidado sobre los tropiezos. Jesús está diciendo, si alguno de ustedes, les está diciendo a los discípulos, si alguno de ustedes hace tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor les fuera que se pongan una piedra de molino en el cuello y se arrojen al mar. Verso 45. Verso 45. Perdón, me perdí. Verso 45. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, ¿qué dice el Señor? Córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Verso 47. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Mis hermanos, Jesús habló claramente del infierno. El infierno no está reservado para sus santos. El infierno está reservado para aquellos que se han rebelado en contra de su Hijo Jesucristo. Pero aquí Jesús está hablando algo sumamente importante. Cuidado con los tropiezos. Eso es una llamada de atención no solamente para sus discípulos, sino también por extensión a nosotros. Cuidado con los tropiezos. La aplicación es la siguiente. Si hay algo en tu vida, en mi vida, que pueda hacer tropezar a otros creyentes, pueda hacer tropezar a alguien cercano, también a ti, por supuesto, tu familia, tu esposa, tus hijos, la iglesia, nuevos creyentes. Es necesario que tomemos medidas radicales para evitar las consecuencias. Tristemente, amados, el poder del pecado enceguece y no vemos las consecuencias. Perdemos las consecuencias de nuestros propios hechos. Incluso cuando alguien llega a decir, a mí no me importa, al final de cuentas yo soy el que me estoy haciendo daño. Esta persona cree que está entendiendo. La realidad es de que no está entendiendo. Los tropiezos, nuestros pecados tienen consecuencias, amados.
tienen consecuencias delante de Dios y tienen consecuencias en esta vida y en la venidera. Por supuesto, también debo aclarar lo siguiente. Jesús no está hablando de manera literal cuando dice, córtate el pie, córtate la mano y sácate el ojo. En la iglesia medieval, 1500, 1600, hubo hombres de Dios que eran celosos y llegaron a extremos donde literalmente hicieron eso. No, Jesús no está enseñando eso. Los ejemplos de Jesús son figurados para dirigirnos a nosotros hacia la santidad. Ese es un valor esencial dentro del reino de Dios. Es un valor esencial también, por eso lo decía, no menos importante. Es algo que debe reflejar y caracterizar nuestras vidas, hermanos. Santidad. Si la causa de que tropieces es el ojo, toma medidas drásticas. Ser santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. Hermanos, yo termino con breves aplicaciones. Considero que hay bastantes aplicaciones que ya hemos visto como para poder trabajar en ello. Número 1, es claro, Jesús está enseñándonos la teología de la cruz, que solo se entra al reino de Dios por medio de su cruz, de su muerte y su resurrección. Personas que confíen en otra cosa, que no sea el sacrificio de Cristo, está en un camino errado, está en un camino equivocado. Cree que es camino de vida, pero al final es camino de muerte. Puede ser que su confianza esté en sí mismo, pensar, bueno, yo no soy tan malo como otros. Errado. Mi denominación es la mejor. O sea, tu denominación te va a salvar, no hay denominación que pueda salvar. Lo único que puede salvar a una persona es Jesucristo, la fe en Él. No hay salvación fuera del Señor, porque Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Solamente el Señor. Por eso una de las preocupaciones constantes que tenemos nosotros como pastores, hermanos, es eso, amados. Por amor a sus almas, por amor a nuestras almas. El hecho que están acá, claro, nos bendice muchísimo, lo hemos dicho tantas veces, nos gozamos de verles. Pero el hecho que tú estés acá no garantiza que tú estés siguiendo a Jesús verdaderamente. Y Jesús está hablando precisamente de eso. Él comenzó con la teología de la cruz. Somos seguidores de Jesús a través de la fe en Él. Asegúrate, por tanto, de estar en Jesucristo. Número 2. El mensaje de la cruz por naturaleza es rechazado, no es apetecible, sino todo lo contrario, es aborrecible. Y lo entendemos, amados, lo entendemos. El pastor Adrian Rogers en una ocasión dijo, si los predicadores predicaran clara y fielmente las escrituras, habría menos personas en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque, hermanos, en muchas iglesias precisamente creen que creen, pero no creen bíblicamente. Tienen un mensaje distorsionado de quién es Cristo y de las implicaciones que conlleva ser un seguidor de Jesús, como estos valores esenciales que hemos estudiado en esta tarde. Muchos no han entendido que ser un seguidor de Jesús implica sufrir por su causa, como Él sufrió por la nuestra. Implica ser seguidor de Jesús, no ser servido, sino ser servidor de los demás. Hermanos, considero, yo soy de esos que considero, y muchos también se molestan, pero el lugar donde es tan necesario el evangelismo, la predicación bíblica, es dentro de muchas iglesias, ya que muchos no entienden lo que implica ser un seguidor de Jesús. En muchas iglesias, no en todas, en muchas.
El Evangelio no solamente es para el mundo, hermanos, y debemos entender eso también. El Evangelio no solamente es para el mundo, el Evangelio debe ser predicado todo el tiempo dentro de la iglesia, dentro de las iglesias, dentro de nuestra iglesia, para que nosotros y las personas puedan entender los puntos básicos del Evangelio, para que entiendan los valores esenciales del cristianismo y esto por tanto se refleje en sus vidas, en nuestras vidas. Hace poco tiempo alguien salió de acá y me dice, pastor, ese mensaje pues fue algo básico, pero la verdad, ¿cómo lo necesitamos? Le dije, amén. ¿Cómo necesitamos recordar las cuestiones básicas y fundamentales del cristianismo? Amén, eso es una gran verdad. La iglesia necesita recordar que fuimos llamados a amar a Dios y servir a nuestros semejantes. Fuimos llamados a servir y no a ser servidos. Así que hermanos, aquí tienen un estímulo. Tenemos un estímulo para cómo servir a su esposo, cómo servir a su esposa, hijos, cómo servir a sus padres, padres, cómo servir a sus hijos y cómo servir a Dios en cualquier esfera donde Dios nos haya colocado. Amén. Que Dios nos ayude, es mi oración. Que podamos poner cada día más en práctica los valores esenciales del cristianismo. Amén.